Bienvenidos a Mercados del Sector, el resumen informativo agropecuario más importante de la semana para repasar lo que ha ocurrido en los mercados, básicamente. El de bovinos, afectado por lo que todavía perdura, el cierre de exportaciones de carne vacuna. Hemos visto una caída vertical en los precios tanto de vacas como de novillos, esas categorías directamente vinculadas con el negocio de la exportación. Pero mucho para contarles, que empieza de esta manera, con estos títulos. Mientras el mercado de invernada, con un gran volumen de ofrecimientos, sigue sostenido, el gordo, sobre todo en el mercado de Liniers, presentó quebrantos muy importantes, sobre todo para vacas y novillos, pero también para novillitos y vaquillonas en lo que son renglones de categorías regulares a buenos. En los primeros 5 meses del año estamos viendo un incremento importante desde lo productivo en el mercado del cerdo. Se faenaron en mayo un 10% más de cabezas con respecto a mayo del año pasado. Y en producción de carne la suba fue del 10,5%. Mayo, por otra parte, bajó en cuanto a la posibilidad de ver lo que se venía dando en los primeros 4 meses del año, crecimiento en volumen de exportaciones de carne de cerdo, sobre todo al mercado chino. De todas formas, en los primeros 5 meses del año se vendió al mundo un 70% más de carne que en el mismo lapso del año pasado. Dos temas para nuestro encuentro de hoy, dos temas prioritarios en materia de sanidad animal, sobre todo para los productores ganaderos, claro, y en este caso de la provincia del Chaco. Hay una prórroga en la vacunación anual de aftosa y brucelosis y una recomendación muy especial que tiene que ver con el transporte de hacienda, la higiene, la limpieza, fundamental. Lo vamos a ampliar. Siguen cerradas las exportaciones de carne vacuna argentina. Probablemente esta situación se extienda hasta el 20 de este mes, cuando cae la resolución 75 que limita las mismas. Las consecuencias ya se advierten y el primero que las sufre en este caso es el productor, con quebrantos importantes particularmente en el negocio de la vaca. También bajó el novillo, mientras en la región la demanda aumenta y el productor resulta beneficiado. A partir de una oferta sustancialmente inferior respecto de periodos anteriores en los mercados de lanas australianos, los valores mejoraron en todas las categorías. En cuanto a la carne ovina en nuestro país, sin cambios por el momento. Todo esto y mucho más lo estaremos ampliando en instantes. Después de los títulos que nos permitirán ir viendo qué es lo que tenemos para ofrecerle, para compartir con ustedes en esta jornada de mercados del sector, hacemos pie en el mercado de Liniers. 5 jornadas consecutivas con ingreso de haciendas en estos últimos días. Una oferta de todas formas moderada. Vuelve a participar masivamente la vaca del negocio, ocupando la mitad del escenario operativo. Una demanda que en virtud de lo que está pasando y de lo que contagia al negocio de la hacienda en pie, ha trabajado con un criterio muy tranquilo. Analiza lo que ocurrió durante toda esta semana en el mercado de Liniers, Julio Butet. Culminó la primera semana completa de operaciones en el mercado de Liniers, luego del cese de comercialización que alborotó totalmente el movimiento en este recinto. Y las cotizaciones sufrieron y mucho, sobre todo los días miércoles y el viernes, con una entrada para cerrar la semana muy acotada y donde de todas maneras la demanda trabajó con mucha selectividad. Perdió mucho terreno la vaca, que terminó ubicándose desde 70 pesos para la conserva inferior hasta 90 los mejores lotes, la manufactura por los 95 y la vaca buena entre 100 y 120 pesos, con algunos lotes de vaquillona con quilaje de vaca que alcanzaron hasta 170. Pero estos quebrantos representan por lo menos 20 pesos con los mejores precios que habíamos visto antes del cierre de las exportaciones. El novillo corrió la misma suerte. Los quebrantos no fueron tan importantes, no fueron de 20 pesos,
pesos, pero sí por lo menos de 15, con un novillo bueno especial de 430, 460 kilos, el máximo corriente de 185, cuando había alcanzado los 200 pesos. En el consumo, el único renglón que se salva es el de machos y hembras, livianos especiales de feedlot. Ahí los máximos corrientes siguen por los 210, 215 pesos y los topes siguen alcanzando, por ejemplo, 220 y 222, como se logró este viernes por machos y hembras de 300 y 280 kilos respectivamente. Pero lo regular perdió terreno. Los novillitos regulares de peor condición arrancan por los 165, 170 pesos. Es una baja muy importante. Y para las vaquillonas, valores mínimos corrientes también de 140 o 145, dejándolas prácticamente en el valor que teníamos para la vaca antes del cierre de las exportaciones. El promedio del novillo, que había ya superado los 180 pesos, en esta semana se ubica mucho más cerca de los 170. El mercado de Liniers, analizado por Julio Butet, ahora el espacio de sanidad animal y divulgación científica con Antonio Monteagudo. En estos días se conoció la decisión del Servicio Nacional de Sanidad Animal y Calidad Agroalimentaria, el SENASA, vinculada con la prórroga hasta el 18 de junio próximo de la vacunación contra la aftosa y brucelosis, insistimos, en la provincia del Chaco. Responde, por supuesto, a una solicitud, a un pedido, a una propuesta de la COPROSA, que es la Comisión Provincial de Sanidad Animal, que también tuvo que ver con evaluaciones que se hicieron en el marco de la pandemia por coronavirus en la región. La primera campaña en vigencia es de totales. Esto significa que abarca a todas las categorías de ganado bovino y bubalino. Atención, es muy importante. Y simultáneamente se debe inocular contra brucelosis a las terneras entre 3 y 8 meses de edad. Reiteramos, prórroga para la vacunación contra aftosa y brucelosis en la provincia del Chaco hasta el 18 de junio próximo. Y otro tema importante, fundamental, para todo tiempo y circunstancia, pero sobre todo en esta que nos toca vivir, que nos toca padecer, no solamente en el país, sino en todo el mundo. Y se refiere a la higiene del transporte de Hacienda. Queremos marcar esta recomendación especialísima de lavado y desinfección del transporte, de todos los medios, en lavaderos habilitados por SENASA. Esto es fundamental tenerlo en cuenta, es una cuestión esencial que por supuesto los transportistas profesionales lo saben y lo cumplen a rajatabla. Pero es importante también que el productor tome conciencia de esta necesidad imperiosa, impostergable. Y además hay que tener en cuenta que se entregan certificados, atención, certificados con validez por 72 horas. Siempre hay que efectuar el lavado antes y después de cada carga y descarga, eliminar todo tipo de material biológico y utilizar productos adecuados, que por supuesto hay regulaciones en esta materia y desde luego la autoridad sanitaria da todas las recomendaciones. Los médicos veterinarios en este caso son aliados imprescindibles para el control y desde luego los transportistas, insistimos, profesionales, tienen cabal conciencia de la importancia de esta tarea. Alcanza entonces esta recomendación a todos los productores ganaderos del país. Antonio Monteagudo analizando el espacio de sanidad animal y divulgación científica. Nos metemos en otro negocio que presentaba
en el contexto del paro pecuario y del cierre de las exportaciones, un enorme interrogante respecto de su salida. Se vienen masificando los remates con ofertas de peso, de gran proporción. Y hay mucho interés sobre todo por el ternero y la ternera, el negocio de más corto plazo. Empieza a haber mucha variable, mucha dispersión en cuanto al interés de los criadores fundamentalmente por todo el vientre. Analiza el negocio de invernada Julio Boutet. En el negocio de invernada, después del cese de comercialización de Hacienda, se empezaron a ver muchas subastas, ya sean televisadas por internet o en ferias propiamente dichas, físicas, que están permitido hacerlas, con la salvedad de que van solo compradores, no van curiosos, y están, por supuesto, totalmente cancelados los almuerzos. Y además, a pesar de ese gran volumen de ofrecimientos, estamos viendo una plaza sostenida, con algunos leves movimientos, pero donde lo que más nos sorprendió fue el vientre, con una suba interesante desde jueves, viernes de la semana anterior, que resultó sostenida por estos días. La verdad es que en las últimas semanas, con el tema del conflicto de las exportaciones, algo del vientre se empezó a ver resentido. Pero bueno, hay que esperar un poquito más. El vientre es una inversión a muy largo plazo y la verdad es que de culminar esta medida que cierra las exportaciones, de todas maneras el negocio ya trae una evolución que no se va a detener. De seguir esta medida, ahí tal vez empecemos a ver algún resentimiento en estas cotizaciones que son por madres, por vaquillonas preñadas, por vacas nuevas preñadas o paridas y que están ya alcanzando en promedio los 90.000 pesos con valores que superan por algunos productos los 100.000. Vamos a ver las placas. Vemos en principio los machos, que cotizaron los más livianos en promedio de 242 pesos, de 160 a 180 232, de 180 a 200 228, de 200 a 230 220, de 230 a 260 206, de 260 a 300 kilos 190 pesos y de más de 300 kilos 178. Aquí el único renglón en el que vemos algún leve quebranto porque entró menos volumen y porque promediamos algunos lotes muy pesados. Las terneras hasta 150 kilos, promedio de 225, de 150 a 190 210 pesos, de 190 a 210 208, de 210 a 250 kilos 200 pesos, de 250 a 290 185 y de más de 290 kilos 174. Los vientres para las vaquillonas con garantía de preñez 90.000 pesos, la vaca nueva preñada 90.000, la vaca usada y medio uso preñada 65.000, la vaca nueva con cría lo que pisa 60.000 y las vacas usadas y medio uso con cría lo que pisan 50.000 pesos. Julio Boutet con el negocio de invernada. Nos metemos en la exportación, sabemos que las mismas están cerradas, salvo excepciones muy puntuales. Esto determinó, y emparento lo que pasa con el negocio exportador, con lo que ocurrió en las últimas horas en el mercado de Liniers, una vertical caída en el precio de la vaca, sobre todo la famosa vaca china, que representaba el 75% de las exportaciones del complejo cárnico en el país, se ha derrumbado respecto de lo que teníamos hace un mes atrás, un 30%. También bajo el novillo hay una menor demanda y una intención de los frigoríficos exportadores de pagar menos por lo que no pueden exportar, lamentablemente con suspensiones de personal en aquellas plantas que están estrechamente ligadas en un 80% al negocio con carne en el mercado externo. Mientras tanto, en la región se conocen datos. En Brasil y en Uruguay están pagando por kilo de carne en gancho $4.10, una suba de precios, en tanto y en cuanto también Argentina marca el paso de esto, aumentando la demanda en aquellos mercados, porque el resto de la demanda mundial tiene que ir a buscar la mercadería en otros ámbitos, a otros clientes, teniendo en cuenta que ha salido de escena un jugador importante como es nuestro país. 3,45 paga Uruguay y la Argentina, que venía pagando cerca de $3.90, está convalidando por estas horas por debajo de los $3.70. En pantalla los datos. Kilo de carne en gancho para el mestizo de 450 a 480 kilos, 340 pesos con 30 días, 338 con 21 días y 336 pesos con 15 días de plazo para el pago.
de 480 y hasta 520, 338 y 336, de 520 a 570, 336 con 30 días, 335 con 21, 332 pesos con 15. Arriba de los 570 kilos, 332 y 330 respectivamente. Cuartinos, de 450 a 480 kilos, 338, 336, 335 pesos kilo de carne en gancho. Cuartinos de 480 y hasta 520, 336 y 335, de 520 a 570, 334, 332 y con 15 días, 330 pesos el kilo de carne en gancho. El cuartino con más de 570 kilos, 330, el cruce de 450 a 480 kilos, 335, 332 y 330, el cruce de 480 a 520, 325, con 30 y con 21 días y 322 con 15, el cruce de 520 a 570, 332, 320 con 21 y 15 días respectivamente, y el cruce con más de 570 kilos, 320 y 318. Vaca tipo Unión Europea, 265, 270 pesos. Pasamos a lo que ocurre en el sector porcinos. En los primeros 5 meses, una evolución productiva importante, tanto en faena de cabezas, que en mayo subió un 10% con respecto a la comparación interanual, y en faena de carne, 10,5% de incremento con respecto a mayo del año pasado. En los primeros 5 meses del año, a pesar de que mayo bajó con respecto a las ventas externas de mayo del año pasado, la suba es del 70% en cuanto a evolución de volumen vendido, con un mercado casi exclusivo, que es el mercado chino. Ponemos en pantalla datos del negocio del mercado porcino. Capón sin tipificar 106,30, datos del Ministerio. Capón tipificado 119,40, le agregamos algo a este número, se paga cerquita de los 127 pesos de máximo por el capón magro más IVA, sobre la base de 78.400 cabezas vendidas, y chanchas 76,70 sobre la base de 1.400 cabezas colocadas. Del sector porcino al mercado ovino, que nos trae Javier Lauría. Estando ya nada más que a 2 semanas del cierre de la zafra 2021, el mercado australiano trabajó con una oferta de 36.300 fardos, de los cuales se comercializó el 96%. Recordemos que al cierre del periodo anterior se habían inscrito para estos días 38.700 fardos. Por estos días se está notando que la demanda, principalmente China, por un lado compradores directos chinos o exportadores hacia China, y también están interactuando compradores europeos y del subcontinente indio. Allí radica toda la demanda, la cual principalmente China está buscando esos lotes por debajo de las 18 micras, pero cuando no los encuentra empieza a subir el grosor de la lana que está buscando, llegando hasta las 22 micras. Esto provocó, a partir de este arrastre de las lanas superfinas y ultrafinas, que el resto de las categorías fuera mejorando. En mayor o menor medida, todas las categorías de lanas esta semana sufrieron mejoras y lo vamos a ver reflejado en el sistema CIPIM para estos días. Tenemos entonces, para lo que son lanas patagónicas, tenemos para la de 17 micras 60% de rinde al peine, un valor de, para la lana preparto, de 8,87 y la posparto de 8,57. Para lo que es 20 micras, 55% de rinde al peine, $4.54 y 4,43 la posparto. 24 micras y media, 60% de rinde, $3.14 y 3,10. Y 27 micras cruza patagónica, 55% de rinde, $1.82. Pasamos ahora a una lana no patagónica. Nos vamos con 20 micras lana merino, 60% de rinde. Menos del 3% de materia vegetal, que es lo más buscado, $5, del 3 al 5% de materia vegetal, 4,75, y del 5 al 7% de materia vegetal, $4.09. Pasamos a 22 micras, 60% de rinde, menos de 3% de materia vegetal, 4,18, del 3 al 5, $3.98, y del 5 al 7%, $3.43.
Pasamos ahora, lana de 27 micras, lana Corriel, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, $1,88. 28 micras y media, lana Corriel, zona litoral, ojo, litoral, 68% de rinde, $1,63. Y pasamos ahora a una lana de 32 micras, lana Romney, 60% de rinde, 93 centavos de dólar. En cuanto a lo que tiene que ver con Nueva Zelanda, esta semana se trabajó con una oferta en la isla norte de 8.100 fardos, de los cuales se comercializó el 98%, y para la semana próxima se espera en la isla sur una oferta de 5.200 fardos que se va a llevar a cabo la subasta el día jueves de la semana próxima. Mercado de Nueva Zelanda en alza. En cuanto a la carne ovina en nuestro país, no hubo cambios por estos días. Vamos así directo a los valores del adulto de región patagónica. 230 a 250 pesos el kilo, el cordero liviano 320 a 400, el cordero pesado 290 a 350 y el refugo, esto puede ser por cabeza, tanto para faena como para invernada, 2.300 a 2.500. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico. En cuanto a lo que tiene que ver con región pampeana, el adulto de 180 a 200 pesos el kilo, el cordero liviano 300 a 350, el pesado 240 a 290 y el refugo 100 a 135. Todo esto al productor sin IVA, puerta del frigorífico. Y en la carnicería, según el corte, si hablamos de valores, están rondando de 400 pesos hacia arriba. Y si hablamos de promedios, directamente rondan entre los 550 y los 650 pesos los cortes. Si nos vamos a algún corte más exclusivo, podríamos estar hablando ya en 4 cifras estos valores. En cuanto a mercados del sector, en cuanto a ovinos, esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Toda la información del mercado ovinos con Javier Lauría. Y ahora la información y el análisis de lo que ha ocurrido en una semana con mucho altibajo, en la semana del mercado granario analizada por Federico Colombo. Hola a todos, para delsector.com, nuevamente desde Colombia Inmobiliano para comentarles en el mercado de granos lo sucedido esta semana. Una semana asignada por lo que fue el informe de Luzda del día jueves, que brindó algunas sorpresas en los 3 principales productos, siendo el maíz el más destacado, por ser el único que pudo capitalizar una información positiva para justificar subas. Tanto la soja como el trigo han tenido algunos descensos por lo novedoso de algunos datos de Luzda que vamos a desarrollar punto a punto, producto por producto, en instantes. Comenzamos con la soja. La soja ha tenido la sorpresa en el mercado internacional de granos en lo que fue el informe de Luzda. Lo que sucedió con la soja es que se aumentaron los stocks de la actual campaña, la 2021, una campaña que venía con stocks muy apretados, y la sorpresa fue el aumento en Estados Unidos del stock, lo cual implica que en la campaña 21-22 arranca con un stock inicial superior, lo cual relajó un poco la situación de los precios de los commodities, sobre todo en lo inmediato, en la posición julio, que es la que estamos transitando en este momento en el mercado internacional. ¿Qué pasó? Bueno, principalmente este aumento del stock disponible en Estados Unidos se da por una proyección de menor demanda interna para lo que es molienda de soja en el país del norte. Esto, sumado a los altos precios, dejó de ser positivo el margen y se proyectó menos molienda. Esto arrojó apenas un poco más de toneladas, como vemos acá en los resúmenes, con los puntos más destacados para que ustedes puedan ver en detalle a qué me refiero, y generó algunas pérdidas en el disponible. Las posiciones de su cosecha nueva en Estados Unidos, las posiciones en noviembre, sí han tenido algunos aumentos porque el aumento fue en la cosecha disponible. En soja los argumentos generales siguen siendo los mismos, siguen siendo de firmeza en cuanto a lo que es la lluvia escasa en la principal zona productora de Estados Unidos, la importante demanda externa. Eso no ha cambiado. Lo que sí, el USDA mejoró un poco la cosecha argentina y brasilera y tamizó un poco lo que es el rally alcista que veníamos transitando en la soja.
pero realmente esto ha sido lo más destacado, y siempre recordando que el informe de Luzda de esta semana corresponde al mes de mayo, no toma estos 15 días de junio en los cuales se proyectó una sequía incipiente con la siembra de gruesa en Estados Unidos ya casi a punto de terminar. Eso es todo por soja. Vamos a maíz, el ganador de la semana en el informe de Luzda. El maíz ha encontrado un sustento en su suba en el mercado internacional de granos. En el informe de Luzda se percibió un aumento importante del consumo interno de Estados Unidos para lo que es una producción récord del biocombustible, el etanol. Entonces el aumento en la demanda interna de Estados Unidos, sumado a la demanda externa que venía muy robusta, hizo que se redujeran aún más los stocks y se sumaran a lo que veníamos hablando de sequía, faltas de lluvias proyectadas, Brasil con grandes problemas en muchos años. Entonces este aumento de demanda interna, sumado a otros puntos que destacamos acá en los principales motivos del comportamiento del maíz esta semana, hacen que el maíz haya sido el gran ganador de la semana en cuanto a las cotizaciones. Y recordando que el maíz, al igual que la soja, en el mercado local no está copiando del todo los vaivenes de Chicago, ni para arriba ni para abajo, un poco motivado por lo que es la cosecha de segunda, que va a arrojar mucha presión de oferta a los puertos argentinos. Entonces lo que vemos es que las grandes uvas de Chicago a veces en Argentina no se capitalizan y sí tienen mayores repercusiones en lo que es los meses de septiembre en adelante hasta diciembre, donde realmente en Argentina se ve recién una suba de precio en el cereal. Por último, vamos a hablar de trigo, que también destacamos acá algunos puntos de los más importantes en lo que es el comportamiento del mercado internacional. Se destaca como argumento bajista un poco mejor de clima en lo que es Canadá en cuanto a lluvias, la presión de lo que es la cosecha de trigo de invierno en Estados Unidos también relaja un poco el mercado. Tenemos a Rusia anunciando una producción un poco superadora, no como el año pasado, pero viene sumando un poco de volumen en su oferta y disponibilidad. Y tenemos a Australia, que también ha manifestado importantes cosechas de cara a la campaña que viene, y eso le brindó algunos argumentos bajistas al cereal, que ha logrado bajar algunos peldaños, y que en Argentina lo vemos un poco de reojo todo esto que sucede, porque la exportación está no oficialmente, pero casi tácitamente cerrada, y no se está viendo mucha volatilidad en el mercado local con respecto a lo que sí sucede en el mercado internacional. Así que esto ha sido todo por esta semana. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Federico Colombo, toda la información del mercado de granos. Y esto fue Mercados del Sector. Gracias por la compañía. Como de costumbre nos reencontramos, si Dios quiere, la próxima semana.